Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una de esas formas verbales que usamos todo el tiempo, pero que a veces nos puede meter en problemas. Sí, hablo del gerundio, esa terminación en ando, que puede ser una gran aliada o una fuente de confusión. Vamos a desmitificarla de una vez por todas. A ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha dudado alguna vez antes de usar una palabra que termina en ando o yendo? Y es que el gerundio tiene un poder increíble para dar vida y detalle a las frases. Pero, si lo usamos mal, lo que queremos decir puede sonar raro, confuso o simplemente no tener sentido. Así que vamos a meternos de lleno en este tema. Este es nuestro plan de vuelo. Primero, entender qué es exactamente la forma aniendo. Después, veremos todos sus trabajos, cuáles son las metidas de pata más comunes, algunas combinaciones que son clave y, para terminar, una guía súper práctica para no volver a dudar. Bueno, arranquemos por el principio. Para usar algo bien, primero hay que saber qué es, así que vamos a desglosar qué es realmente el gerundio y, claro, cómo se arma. Pensemos en esto. El gerundio es como una foto de una acción en pleno movimiento. No nos dice quién la está haciendo ni cuándo. A diferencia de, por ejemplo, corrieron, que ya nos dice que fueron ellos y que fue en el pasado. En cambio, corriendo es solo la acción pura y en desarrollo. La formación es bastante directa, ¿no? Para los verbos en ar le ponemos ando. Para e ir le ponemos yendo. Fácil. Pero, ojo, siempre hay que prestar atención a esos pequeños irregulares. Por ejemplo, con leer no decimos leyendo, sino leyendo. Y con dormir, la O de la raíz cambia a una U, durmiendo. Son detallitos, pero marcan toda la diferencia al hablar. Perfecto. Ya sabemos qué es y cómo se forma. Ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué sirve? Pues bien, el gerundio es como el mejor amigo del verbo principal, porque le añade un montón de información y detalle. Uno de sus trabajos más importantes y quizá el que más usamos es para explicar el cómo se hace algo, es decir, la manera o el modo. Este ejemplo es clarísimo. Imaginen la escena. La pregunta es, ¿cómo llegó? No llegó caminando, no llegó corriendo, llegó rengueando. Esa sola palabra nos pinta toda la imagen, le da color y un detalle crucial al verbo llegar. Pero el gerundio no solo nos dice el cómo, también puede explicarnos el porqué de las cosas. ¿Cuál fue la causa de que se enfermara? Pues el hecho de estar acampando en esas condiciones. El gerundio nos da el motivo, la razón directa de la acción principal, que es enfermarse. Y este es un uso clásico, el gerundio en modo multitasking. Es perfecto para describir dos cosas que están pasando exactamente a la vez. Súper común, ¿verdad? Mientras una acción principal ocurre, que es desayunar, otra está pasando al mismo tiempo, escuchando la radio. Es una forma muy eficiente de conectar dos ideas que suceden juntas. Muy bien, atención aquí, porque esta es la parte donde muchos solemos tropezar. Vamos a revisar los errores más comunes para que no nos vuelvan a pasar y podamos sonar mucho más naturales. Este es el error número 1. La regla de oro, la acción del gerundio no puede ocurrir después que la del verbo principal. Piénsenlo, primero mete el gol y luego, como consecuencia, gana el partido. No son acciones simultáneas. Por eso, lo correcto es usar una secuencia con i. Metió un gol y ganó el partido. Error número 2, y es un clásico. El gerundio trabaja para el verbo, le da detalles a la acción, no al sustantivo. Cuando decimos un libro contando su historia, parece que contando describe al libro, como si fuera un adjetivo, y no es su función. Para eso, es mucho más claro y correcto usar una cláusula, un libro en el que cuenta su historia. Y la tercera trampa. A veces, esta construcción se nos cuela por influencia del inglés. Usar siendo para señalar a alguien como parte de un grupo suena un poco forzado. En español, tenemos una forma mucho más natural y directa. Entre ellos, Héctor, simple, elegante y correcto. Bueno, ya vimos qué evitar. Ahora vamos a ver la parte divertida. Cómo el gerundio se junta con otros verbos para crear unas combinaciones súper potentes y comunes, que son las perífrasis verbales. La fórmula es bien simple. Tenemos un verbo de apoyo, que es el que se conjuga, y luego nuestro verbo principal en gerundio,
Juntos, estos dos crean una sola idea verbal, pero con un significado, un matiz muy específico. Y aquí tenemos algunas de las más usadas. Estar más gerundio es para la acción del momento. Estoy leyendo. Seguir más gerundio indica que algo no ha parado. Sigo buscando. Llevar más gerundio es genial para hablar de la duración. Llevo 3 años viviendo en un lugar. Y ir más gerundio es perfecta para hablar de un proceso gradual, algo que pasa poco a poco, como cuando se dice que van mejorando su español. Muy bien, y para cerrar con broche de oro y que todo esto quede súper claro, vamos a resumirlo en 2 reglas fundamentales, una especie de guía de bolsillo para el gerundio. Ante la duda, solo hay que hacerse estas 2 preguntas. Primero, la del tiempo. ¿La acción del gerundio pasa a la vez o justo antes que la del verbo principal? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si pasa después, alerta. Y segundo, la de la modificación. ¿El gerundio está describiendo la acción, el verbo? Si es así, perfecto. Si está intentando describir un sustantivo, ahí hay que corregir. Con este chequeo de 2 pasos es casi imposible equivocarse. Así que ahí lo tienen. El gerundio no es tan fiero como lo pintan, ¿verdad? Una vez que se entienden sus funciones y sobre todo sus trampas, deja de ser un dolor de cabeza y se convierte en una herramienta increíble para que el español suene mucho más fluido, más rico y más natural. La clave, como siempre, está en usarlo con intención.